Buenos días, chicos. Voy a empezar a pasar asistencia a Cajabón, Presente, Miss. Aguilar, Álvarez Rodríguez, Presente. Arevalo Morales, Presente. Barrientos, Batres Herrera, Cardona Alfaro, Presente. Carías, Presente. Castañeda, Castañeda, Presente. Castellanos Rodríguez, ¿no? Castro Medina, Presente. Harry, Presente. Coronado, Presente. Díaz de Paz, Presente. Díaz Estrada, Presente. Estrada Chávez, Presente. Gallardo, Presente. Godínez, Presente. Gordillo, Gutiérrez, Hernández Piedrasanta, Presente. Herrera Hernández, Presente. Lainez, Presente. Lima, López Camey, López Larios, Presente. López Reyes, Presente, Miss. Marroquín, Presente, Miss. gracias. Ok, Obregón, Presente, Miss. Orantes, Presente, Miss. Ortiz, Presente, Miss. Paredes Navas, Pineda del Valle, Presente, Miss. Pons, Presente, Miss. Recinos, Presente, Miss. Revolorio, Presente, Miss. Reyes Cárdenas, Presente. Reyes Díaz, Presente. Rivera, Presente, Miss. Rosales, Presente, Miss. gracias. Tobar, Presente. gracias. Vaides Morales, Presente, Miss. Yumán, Presente. ok. Muy bien, entonces no tengo a Paredes Navas. No está Batres, Castellanos Rodríguez, Gutiérrez Álvarez, solo. Ok. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y especial porque em, em, que va a ser complemento como para que ustedes comprendan el tema que tenemos en la siguiente clase, porque lo porque, para refrescarles lo que vimos, para que ustedes puedan, pues, básicamente comprender lo que viene de capital semilla y de capital de inversión, ¿sí? Ok, entonces les voy a compartir la presentación. Ok, una vez quiera, sí, quiere. Entonces aquí tenemos el capital y tipos de capital, ¿sí? Eso lo, básicamente, inmerso en todo lo que vimos el año pasado, estaban los temas, pero como no habíamos tenido oportunidad de tener clases como hoy,
Entonces, básicamente, pues no estaba totalmente explicado en un 100%. Entonces, por eso estoy haciéndolo ahora, ¿ok? Entonces, tenemos primero, pues, la definición de capital. Bueno, pues capital básicamente son los bienes, derechos, deudas y obligaciones que puede tener un comerciante, una persona, una empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo hablo de capital, estoy hablando del conjunto de bienes, derechos, deudas y obligaciones que tiene un comerciante o persona capitalista, ¿verdad? Entonces, entre las fórmulas que teníamos, que fue lo que básicamente vimos, fue pues que activo es igual a pasivo más capital, que pasivo es la diferencia entre el activo y el capital, y que el capital es igual al activo menos pasivo. Entonces, aquí les hice una aplicación que tenemos un activo de 88,000 menos un pasivo de 20,000. Entonces el capital diferencial va a ser 68,000. Si yo sumo el pasivo con el capital, como me lo está indicando la primera fórmula, obviamente la suma me va a dar el activo. Y si yo resto el activo y el capital, por obvias razones me va a dar el pasivo, ¿verdad? Básicamente es una fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la ecuación de equilibrio. Una ecuación de equilibrio nos muestra básicamente que cuando hay activos fijos, hay pasivos fijos. Y que cuando hay un circulante, también hay un pasivo circulante. Pero ¿qué es un activo fijo y qué es un activo circulante? Y un pasivo fijo y un pasivo circulante. ¿Y cómo los diferencio? Bueno, pues fácil. Entonces, el activo fijo son todos aquellos bienes que están permanentemente dentro de una sociedad, de una empresa, o las adquiere un comerciante o simplemente una persona individual. ¿Qué puede ser activo fijo? Bueno, pueden ser mis muebles, pueden ser el edificio, mi casa, un local, un terreno, una maquinaria, una herramienta. Si yo tengo un restaurante, pues la cristalería, la mantelería, el equipo de cocina, electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué es fijo? Porque no se cambia constantemente, ¿sí? En cambio, cuando yo digo un activo circulante, yo estoy hablando claramente de dinero, de material de empaque, de mercaderías, de clientes, de deudores, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo dinero, pero si necesito comprar útiles y enseres, digo, con útiles y enseres digo trapeadores, desinfectantes, escobas, palas. Entonces yo saco dinero y obtengo un activo fijo, ¿sí? Pero al mismo tiempo estoy obteniendo un activo, ¿verdad? Pero estoy bajando o dándole baja al activo circulante, ¿sí? A eso se le llama variación patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que ustedes están en tercero? ¿Se recuerdan que el año pasado vimos las variaciones patrimoniales y que fue un dolor de cabeza de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso se los estoy explicando ya en otras palabras, ¿verdad? Entonces, luego, bueno, entonces activo fijo va a comprender todo aquello que está permanentemente durante más de un año o un año dentro de una empresa. Y activo circulante va a ser todo aquello que tiene movimiento constante dentro de la empresa, ¿verdad? Como ingreso de dinero, salidas de dinero, el material de empaque, que cada vez que vendemos, pues lo ocupamos en entregar la mercadería, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el pasivo fijo. Entonces, el pasivo fijo son todas las deudas que nosotros vamos a pagar después de un año, ¿sí? Entonces, el pasivo fijo comprende básicamente deudas como hipotecas, como préstamos bancarios, que son grandes y no vamos a poder pagarlos en un año. Y el pasivo circulante, pues van a ser deudas que nosotros contraemos en menos de un año, ¿sí?
Muy bien, entonces ya ingresamos a lo que son los tipos de capital. Tenemos el capital contable, que es el que todos conocemos, ¿verdad? Que pues es la inversión que los propietarios hacen hacia una entidad de manera pues de invertir, acumular capital y obtener rentabilidades, utilidades o superávits, ¿verdad? Ya les dije ya les dije un montón de palabras nuevas, espero que las hayan anotado. Entonces, eso es lo que es capital, ¿verdad? Luego ingresamos a lo que es un capital social. Bueno, un capital social es la inversión que hacen varias personas. Miren, varias personas. Esas personas se les va a llamar socios. ¿Sí? ¿Cómo se les llaman a las personas que aportan el capital de una empresa? Socios. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las personas que compran acciones? Accionistas. ¿Cómo se llaman las personas que me deben por concepto de acciones? Suscriptores de acciones. 3 palabras nuevas, ¿ok? Este capital social es aportado por los socios, puede ser dinerario, es decir, otra palabra nueva, es decir, con una aportación de efectivo, o no dinerario, es decir, aportación de bienes. ¿Qué son bienes? Ya dijimos, edificios, mobiliario, mercaderías, deudas a favor de la empresa, ¿qué más podría ser? Papelería y útiles, vehículos, herramientas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sería. Muy bien. Tenemos el capital en trabajo. Bueno, el capital en trabajo es sumamente fácil. Estoy hablando única y exclusivamente de todo lo que concierne al activo. Corriente como el efectivo, inversiones a corto plazo, cartera de inventarios, es decir, solo los bienes y derechos. El capital en trabajo solo se concentra en determinar, en determinar los bienes o los tipos de activo, ya sea circulante o fijo. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Todo clarísimo. Miren que les va a servir mucho esto para la próxima tarea. Entonces, sí quiero que les quede claro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entramos a algo un poquito más complicadito. Entonces, tenemos el capital suscrito. Cuando existe un capital social, es decir, invertido por muchas personas, esas personas pues tienen a bien autorizar un capital. Yo creo que es el que sigue, ¿no? Ok. Entonces, el capital total que autoriza una entidad es el capital autorizado. Pero el capital autorizado es la totalidad total de la inversión. Es decir, si cada socio invirtió, tenemos, ¿qué les puedo decir? 200 socios y cada socio invirtió 1,000 quetzales, tenemos un capital autorizado de 200,000 quetzales, ¿verdad? Que sería el todo, ¿sí? Pero luego tenemos un capital suscrito. El capital suscrito es el total del valor de aquellas acciones que la compañía ha adquirido, que ha sido adquirido por sus accionistas o el público en general. Entonces, existe un capital autorizado, el monto total del capital que se tiene dentro de una empresa. El capital suscrito es el capital que los accionistas han adquirido o apartado, ¿verdad? Tenemos el capital pagado. El capital pagado suscrito es suscrito al momento de la constitución de una empresa. Se debe pagar como mínimo la tercera parte. Ok. Por ejemplo, si yo tengo a la venta 100 acciones, cada acción vale 1,000 quetzales. Es decir, yo voy a pagar por esas 100 acciones 100,000 quetzales, ¿sí? Pero si en el momento yo soy una empresaria y no tengo la cantidad para cubrir, pero yo quiero apartar esas 100 acciones, la ley me determina que yo debo pagar como mínimo la tercera parte, es decir, 33,000 quetzales, ¿sí? De esa cantidad que yo estoy apartando. Y tengo un máximo
un plazo máximo para pagarla, que eso lo determina pues el emprendedor y los demás empresarios junto a la junta directiva. Bueno, y aquí tenemos pues ya los 3 tipos de capital, que es el capital autorizado, que aquí nos lo están dando cuando cuando los accionistas autorizan, no vamos a poner los millones, vamos a ponerlo en números pequeñitos, 100, 60 y 30. Cuando los accionistas autorizan 100 acciones, ¿sí? Entonces, eso se va a llamar capital autorizado. El capital suscrito es cuando un accionista se compromete a pagar 60 acciones, ¿sí? Y el capital pagado es lo que él efectivamente pagó. En este caso, solo pagó 30, ¿sí? ¿Comprendemos la diferencia entre esos 3? Si no, pueden preguntar. ¿Sí? Muy bien, entonces, para terminar de aclarar, ¿sí, Piedra Santa? Mire, solo el último no le entendí bien porque como que se le corta el audio. Ok, Y perfecto. no. Muy bien, voy a regresar ahorita. Es que les decía, tenemos un capital autorizado de 100, ¿sí? Esa es la totalidad. ¿Sí, Piedra Santa? ¿No? Esa es la cantidad de acciones que se adquirieron, ¿sí? Que se autorizaron. Por eso se llama capital autorizado. El capital suscrito es la cantidad de acciones que se apartaron para pagar. Y el capital pagado es la cantidad que efectivamente el accionista que apartó 60 acciones pagó, es decir, 30, ¿sí? Acuérdense que un accionista tiene por ley que pagar como mínimo el 30% de su adquisición. Y bueno, pues entonces para terminar de aclarar, les había buscado esta imagen. El capital autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, ¿sí? Es el total. Y el capital suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. Y el capital pagado constituye el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea en dinero o en especie, como nos lo habían dicho, ¿sí? Entonces, cuando un accionista básicamente aparta cierta cantidad de acciones, tiene derecho a pagarlas de forma dineraria o no dineraria. ¿Se recuerdan que decía la teoría? ¿Verdad? Entonces, lo puede pagar con dinero o lo puede pagar en especie, es decir, bienes, ¿sí? A eso se refiere con dineraria y no dineraria. Y luego pues tenemos el capital inicial. El capital inicial es el monto por el cual da inicio una operación es una empresa. Este permite comprar los equipos, las instalaciones necesarias para la compañía, puede desarrollar su producto o servicio. Pueden tener 2 tipos de fuentes, el capital de los accionistas o fondos de terceros, otros accionistas, ¿verdad? Puede ser de 2 tipos, inversión inicial, activos necesarios para desarrollar un negocio y capital de trabajo, ¿ok? Entonces el capital, como les había venido diciendo, Adam Smith, un economista, lo coloca de esta forma, ¿verdad? El capital circulante es aquel que está compuesto por el conjunto de elementos que se transforman o cambian de forma en la producción. Puede ser dinero puede ser intercambiado por bienes, materias primas, que básicamente pues son transformadas en un producto final llamado mercaderías, ¿verdad? Y por la fuerza de trabajo, es decir, los empleados, recursos humanos, sueldos y prestaciones laborales. El capital fijo, que está compuesto por cada uno de los bienes de consumo y se van reemplazándose a medida que se van desgastando, ¿verdad? Como una maquinaria, las instalaciones o inmuebles, herramientas, etcétera, ¿verdad? Y tenemos el capital contribuido, que es el capital social, las aportaciones futuras
y prima en venta de acciones. Y el capital ganado, que está representado realmente por las utilidades obtenidas o las pérdidas acumuladas, ¿verdad? Y aquí tenemos pues las aportaciones. Las principales cuentas de capital son capital contable y el patrimonio contable, ¿verdad? Que son los dos elementos de aportación. El capital contribuido pues es el capital social y las aportaciones futuras para incrementar el capital. Y el capital ganado básicamente es el resultado de los ejercicios, de las utilidades retenidas o de la utilidad del ejercicio, o sea, del periodo contable. Y bueno, aquí tenemos ya lo que es un periodo contable y su ciclo. Bueno, por norma general, la duración de un periodo contable suele coincidir. ¿Por qué? Porque siempre inicia un 1 de enero y termina un 1 de diciembre. Es decir, que el periodo contable dura 12 meses, ¿sí? Cuando se crea una sociedad, la duración suele ser inferior, ya que se cuenta desde el inicio de su actividad hasta el cierre del ejercicio. Es decir, si yo abro una empresa en abril, entonces el periodo contable de ella va a ser de abril a diciembre, ¿sí? Y al siguiente año, su segundo año, sí va a ser de enero a diciembre, de forma normal. Y bueno, aquí tenemos el ciclo contable, que es lo que ustedes van a ver ya en cuarto bachillerato, que es el asiento de apertura, de gestión y diario, de mayor, de balances y sumas, la regulación de cuentas, estado de pérdidas y ganancias, balance de situación general y cierre, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto qué diferencia hay entre un periodo contable y un ciclo contable, por ejemplo, Cristian Rosales, ¿qué me contestaría? ¿Puedes repetir la pregunta, Miss? Claro, con gusto. Le preguntaba, ¿qué diferencia hay entre un periodo contable y un ciclo contable? El periodo es solamente de un mes y el ciclo es de un año. No, No. no. Acuérdense que el periodo contable, un periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Es Ah, era el... 12 meses. Perdón. Y el ciclo contable es cada una de las operaciones contables que se deben llevar a lo largo del año para concluir un periodo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, se los quería dejar así bien visto porque sin duda va a ser pregunta de examen, ¿ok? Y bueno, cuando nosotros obtenemos un cierre contable, estamos dispuestos como empresarios a tener dos resultados posibles. Un positivo, que hayamos tenido ingresos y que esos ingresos nos hayan dado ganancias. O un resultado negativo, que hayamos tenido gastos y por lo tanto pérdidas, ¿sí? Si nosotros tuvimos ganancias o pérdidas o tuvimos un resultado positivo o negativo, técnicamente se le va a llamar superávit cuando el valor es positivo o déficit cuando el valor es negativo. ¿Sí? Ahí hay dos palabras más. Entonces, espero que hayan puesto atención. Gracias. ¿Ok? Muy bien. Tienen aproximadamente 10 minutos para preguntar. Y si no, yo pregunto. Solo para confirmar, el ciclo contable era todas las operaciones, ¿no? O Sí. las cosas que se tenían que hacer durante el año. Ajá, operaciones y registros contables. Un ciclo contable comprende todas las operaciones o registros contables que deben realizarse a lo largo de un año, ¿sí? Y un periodo contable es básicamente la fecha de inicio y la fecha de final de un ciclo contable, ¿sí? Son muy diferentes, no se me vayan a equivocar porque el año pasado los chicos me confundían mucho eso. Entonces yo traté de dejárselos claro en ese sentido. Otra cosa que también les quiero aclarar y quiero que lo aprendan bien, porque eso se va a estar trabajando ya en la próxima
de aquí en adelante de la tercera guía son los tipos de capital. Entonces, cuando nosotros constituimos una empresa, tenemos 3 tipos de capital. Capital autorizado, que va a englobar la totalidad del monto invertido. El capital suscrito, el total de acciones que un accionista, valga la redundancia, apartó o compró. Y el capital pagado, que es lo que efectivamente un accionista pagó. Si un accionista me deja de pagar unas acciones, contablemente esa persona se va a llamar suscriptor de acciones. Un suscriptor de acciones es la persona que me debe por concepto de acciones, ¿ok? Entonces, básicamente les estoy resaltando las palabras que tenemos nuevas, ¿sí? Entonces, también tenemos una palabra que es déficit y superávit. El superávit es el resultado positivo de un ejercicio contable. Y un déficit es el resultado negativo de un ejercicio contable, ¿sí? Si yo tengo ingresos y tengo ganancia, ¿qué va a ser, Fabricio? Superávit Va a ser o déficit. positivo. Perdón, superávit. Va a ser un superávit. Si yo tengo gastos y deudas, ¿qué va a ser, Ángel Ortiz? Déficit. Un déficit, ok. Entonces, eso sí nos tiene que quedar bien claro, porque entonces ya entramos a la tercera guía, ya empezamos a hablar un poco más técnico y conforme va avanzando el curso, ya va a ser totalmente técnico, ¿verdad? En cuarto, puros tecnicismos, ¿verdad? Entonces, sí necesito que pongan atención cuando yo les explique, porque ya comenzamos con palabras técnicas. Las palabras que no conocen, pregúntenlas. Si no, no creo que no la maneje, pero si no la manejamos, pues entonces la buscamos de una vez para dejarla ya pues bien establecida en su definición, ¿verdad? Entonces, recuérdense que hay utilidad. Utilidad es sinónimo de ganancia y ganancia es un superávit. Una deuda es, o un gasto es un déficit, ¿verdad? Entonces, que les quede bien claro. Un capital social es sinónimo de un capital autorizado, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan como comprendiendo esos tipos de temas, para que los vayan analizando, ¿verdad? Entonces, en la próxima guía ya emprendemos pues básicamente con otros tipos de capital que son así como un poco más técnicos. Entonces, quería por obligación dejarles pues claro estos temas para que no tuviéramos ningún problema en asimilar lo que viene, ¿verdad? Entonces, sí necesito de que si tienen alguna duda hoy, me lo hagan saber, ¿ok? Muy bien, tenemos 5 minutos aproximadamente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Roger, Y solo con esas de déficit, solo porque arregla tu micrófono porque no le escucho. está bien. Ok, Aquí, gracias. Ahí sí. solo, ¿qué significa lo de déficit? Solo, o sea, usted dio el concepto porque es déficit. Ujú. Déficit es básicamente la pérdida que tiene un ejercicio contable. El resultado de un ejercicio contable que da pérdida. O sea, que no se obtuvo ninguna ganancia, no se obtuvo beneficios, que no se obtuvo un resultado dinerario, ni no dinerario. Simplemente, pues, los gastos rebasaron los ingresos. Está bien, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Miss, Bien. ¿cuál sería la diferencia entre un inversionista y un accionista? Ok, no hay diferencia. Mire, pues, básicamente, un socio es un inversionista, ¿sí? Un accionista, bueno, miren, pues, cuando hay varios tipos de sociedades, ¿sí? Eso lo vieron en segundo.
cuando estábamos en clase todavía, que había una sociedad anónima, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita, una de responsabilidad limitadas y la otra era la sociedad anónima. Entonces, básicamente son 5 tipos de sociedades, ¿sí? Hay sociedades que se componen por compras de acciones y hay otras sociedades que se componen por aportaciones, ¿sí? Entonces, las personas que aportan dinero se llaman inversionistas, ¿sí? O socios. Y las personas que compran acciones, que son títulos de propiedad, son accionistas, ¿sí? Pero si lo vemos desde un punto de vista global, son lo mismo. Lo único que uno invierte dinero por medio de un contrato o escritura pública y el otro compra un título de propiedad, un cartoncito, que se le llama acción, y que ese es su título que le indica que él es accionista de la empresa y que tiene un 5% de acciones de la empresa. Ese 5%, pues básicamente le va a dar el derecho a cobrar el 5% de la ganancia obtenida al final del ejercicio. Esa es la diferencia. ¿Alguien más? Pregunten porque después les va a costar más. Miss, ¿Qué manda? ¿y qué gana la empresa al dar un 5% a los accionistas? Mire, pues, la verdad es que existen muchos tipos de socios. Existen socios capitalistas, socios usuarios, socios honorarios, socios industriales, socios intelectuales. Existe una gran variedad de tipos de socios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay socios honorarios. No es tanto lo que gane la empresa en darle el 5%, porque el 5% es como mire, pues cuando termina el ciclo contable, vienen los accionistas y se sientan en una mesa haciendo una sesión ordinaria, ¿sí? Entonces ellos vienen y dice el contador general, nuestra ganancia de resultado por superávit fue de tanto, 500 millones, ¿sí? Entonces, hay 5 accionistas, 5 socios, como les quieran llamar. Entonces, a cada uno le toca 100 millones, ¿sí? Dijimos 500. Entonces, ellos no van a sacar esa cantidad de la empresa. No. Ese dinero está allí, porque por eso se invirtió. Entonces viene el administrador, el empresario, junto con su equipo técnico o staff, como le quieran llamar, y entonces viene y comienza a tomar decisiones en qué invertir, si piensa comprar bonos de otra empresa, si piensa comprar acciones, si piensan comprar o fusionar con otra empresa. Entonces, no es de que qué beneficio tenga al 5%, sino que ese 5% siempre se queda, excepto si él pues los pide. Entonces, él va a tener una baja en sus acciones, básicamente porque él está sacando parte de su inversión de la empresa. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos. ¿No? Miss, es que yo he visto que la gente compra acciones en empresas grandes, ¿verdad? Como Tesla o algo así, y ellos dicen que a final de años ganan bastante dinero y cuando solo invirtieron tal vez solo $100. Mire, lo que sucede es de que hay empresas que realmente, pues, como Tesla, como Amazon, que ha estado mencionándose hace poco, pues son empresas de amplio crecimiento, ¿sí? Entonces, la parte de inversión que ellos hacen es básicamente, es solo una inversión, no son socios, no son accionistas. Por eso les decía, las personas que invierten solo su aportación y en automático obtienen una ganancia. Un accionista es un socio fundador,
Un socio fundador, un socio clave, un socio honorario, es aquel que le da renombre, que es clave en estar dentro de la empresa porque su dinero, su capital forma parte esencial para la existencia de esa empresa. Por ejemplo, lo que Estrada decía, ellos son inversionistas, aparte son los socios. Entonces, por eso es que ellos, los inversionistas, sí cobran el dinero, mientras que los accionistas lo retienen para seguir ganando millones, mientras los inversionistas ganan miles. ¿Sí? Ujú. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros invirtamos para obtener una ganancia. Por eso les decía yo que en la teoría que habían aportaciones dinerarias y no dinerarias, ¿sí? Entonces, donde se obtenía algo con un fin de lucro y algo con un fin de inversión, ¿sí? Entonces, los accionistas lo ven como una inversión a largo plazo, mientras que los inversionistas lo ven a un corto plazo porque ellos están básicamente, pues, em, invirtiendo dinero para lucrar, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En sí, Miss, Sí. solo que mi pregunta era de que si cuando una empresa se pone a buscar accionistas, inversionistas, es porque le hace falta ingresos. Mire, honestamente puede ser, pero a veces hay empresas que buscan socios honorarios. Por ejemplo, que son personas que le van a dar renombre a una empresa. Por ejemplo, no recuerdo muy bien, pero le voy a hacer así como una contextualización. Por ejemplo, Bill Gates es el dueño o es el fundador de Pixar, ¿sí? Entonces, cuando Disney vio que Pixar tenía, pues, básicamente, pues, un renombre que hacía, que ya se estaba convirtiendo en famosa, que le estaba dando una batalla financiera, entonces se dio cuenta de que debía adquirirla, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Comprarla. Entonces se volvieron socios, ¿sí? Entonces fue cuando empezaron a crear todas aquellas películas de caricaturas como Monster Inc., que tuvo mucha demanda en el cine. Entonces, ¿qué hubo? Inversión. ¿Por qué se buscó Disney un socio como Pixar? Porque le iba a dar la fama mundial que tiene hoy. Porque Disney estaba perdiendo terreno frente a Pixar. ¿Sí? Entonces es como una estrategia, por decirlo así. Es una estrategia, muy bien. Esa es la palabra exacta. Es como buscar el beneficio de la empresa. Exacto. Entonces, básicamente Pixar vino a ser como un socio honorario porque Pixar tenía ya renombre. Todos buscábamos Pixar. Pixar es como esa idea que está allí, que es fresca, que es